Bueno, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Hoy vamos a trabajar con dinámicas de película. Es un espacio que me parece es un lindo espacio para compartir el poder ver a través de las películas cómo son, cómo se muestran las matrices relacionales, cómo estamos implicados en ellas cotidianamente, y el hecho de que ustedes puedan ir viéndola en un material como puede ser este material que son las películas, permite también empezar a verlo en la vida cotidiana, permite que ustedes también las vean también en las constelaciones, porque este es un material que también emerge todo el tiempo cuando nosotros trabajamos con constelaciones. La idea justamente es que cada vez ustedes puedan ir descubriendo esas matrices y que yo sé cómo funciona esto, en la medida que ustedes lo vayan integrando, luego es una mirada que se les integra a ustedes y luego no van a poder dejar de mirar, cuando quieran por supuesto, las matrices de cualquier situación, en el sentido que pueda haber de repente una, no sé, alguna noticia que de repente se da o alguna forma o actitud de alguna persona, y ustedes van viendo entonces allí en esas relaciones establecidas cuáles son las matrices que están en juego. Por supuesto que tener esto como herramienta es también integrar una mirada que es una mirada sistémica, es empezar a mirar de alguna manera ya no al individuo exclusivamente como individuo, sino que van a estar viendo de alguna manera las relaciones que establecemos los seres humanos y cómo estamos todo el tiempo en relación. La película que les propuse ver es Joy, que estaba en Netflix. Es una película que me pareció muy interesante por el tema. Fundamentalmente, cuando ustedes vieron la película, lo que aparece en escena inicialmente empieza a ser algo en relación. Vamos a tomar los 4 personajes, digamos, fundamentales de la película. Por supuesto, Jean es para nosotros el personaje, Jean Purdy sería el personaje central desde donde vamos a estar viendo esto. Luego está el biólogo, que es Edwards. Luego está el médico ginecólogo, que es el doctor Patrick, y no me acuerdo el apellido, pero Patrick era el nombre. Y la cuarta, ahí está, con una intervención bastante interesante, es la matrona. Vieron que está ahí como personaje y le dice: ¿vos cómo te llamas? Soy la matrona. Su rol la definía de alguna manera. Pero bueno, entonces, lo que aquí aparece entonces, espere que voy dando entrada mientras, es estos 4 personajes que están, digamos, allí, y cuando aquí ya empieza con algo del biólogo, que hay algo que en la ciencia, fundamentalmente en la investigación, de alguna manera está siempre más autorizado a hacer ciertas intervenciones, digámoslo socialmente, culturalmente, aunque hoy en día también está en cuestión este tema, es el tema de la investigación con seres vivos, ¿no? Es decir, esto de repente utilizar ratas para hacer una investigación. Salvando esto, es decir, no entrando en ese tema, quiero decir, en ese sentido, sí lo que nosotros podemos ver es algo que es un campo nuevo, un campo de investigación, que si esto de alguna manera puede funcionar, ese campo de investigación puede ser llevado, digamos, a experiencias con seres humanos. Ese era el paso intermedio donde se tenía que cumplir estos requisitos y luego ver si esto era posible o no a nivel humano. Estamos hablando alrededor de 1968. Para entender esto transcurre desde el 68 al 78, digamos, como proceso general, digamos, de esto que es la fertilización in vitro.
Ahora, había un inconveniente que era prácticamente insalvable, y ese tema insalvable era cómo se podían obtener óvulos de una manera no invasiva. El tema es esto: ustedes ven en una segunda imagen, digamos en una segunda escena, por decirlo así, lo que aparece es este lugar de repente que van a buscar ellos, Edwards y Jane, van a buscar a este médico, y ahí hay una escena muy graciosa, digamos, pero es interesante para también observarla. Y ahora miremos algo de las matrices, por supuesto, ahí ya tenemos igual antes también, pero acá ya tenemos para ir cosechando. De repente aparece un médico que representa, digamos, la ciencia, digamos, o la cirugía, si ustedes quieren, o la medicina, si ustedes quieren, para situarlo, ¿no? Donde se hacen ciertas prácticas que son prácticas autorizadas y son prácticas comunes, digamos. De repente Patrick aparece como trayendo una metodología totalmente innovadora, y que en realidad había una resistencia enorme por parte de todos los médicos que estaban allí, con lo cual nosotros podemos empezar a entender algo de las matrices. Y aquí estamos hablando de la matriz de poder, fundamentalmente, que es lo establecido, digamos, lo que culturalmente está establecido, lo que socialmente está establecido, porque piensen que después, cuando uno lo ve en el tiempo, una laparoscopía, ahora le hago la diferencia entre una y otra, pero ese estudio nuevo que era visto como no sé, como una práctica oscurantista casi, no era más que una práctica científica que luego se impuso. Es decir, hoy en día, gracias a esos estudios, se opera, se hacen, bueno, un montón de observaciones a partir de este tipo de estudios. Para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, es que lo establecido era la laparotomía, así se llama. La laparotomía es la investigación del abdomen, abriendo el abdomen. Imagínense, para sacar unos óvulos, si se podría hacer de esa manera, imposible. Es decir, tenía que llegar a una conjunción, a veces, como se da en la ciencia, de varios elementos que están dándose a la vez para que eso pueda ser posible o avanzar. En este caso, si no existía esta famosa laparoscopía, esa investigación o ese ingreso a través de un agujerito muy chiquitito, una incisión muy pequeña que se hace y que se sigue hacia el óvulo, hacia el ovario, para encontrar, bueno, todo ese folículo donde estaba el óvulo, esto hubiese sido imposible. Entonces ustedes ven ahí cómo este médico también tiene una actitud en relación a la matriz poder. Y aquí se juegan otra matriz más en ese juego de poder, que es la matriz agresión. Si ustedes quieren, ahí la agresión está jugada como violencia. De alguna manera hay una descalificación todo el tiempo de uno y de otro. Y aquí es interesante porque en realidad aquí el doctor Patrick, digamos, el que hace las paroscopías, de alguna manera no está ubicado en el lugar del transgresor. Ustedes, cuando ven la matriz poder en general, los tres lugares de la matriz es quien ejerce el poder, quien acata el poder y quien transgrede. Generalmente el transgresor está dentro de la matriz. Podríamos decir que el transgresor es la oveja negra. El transgresor es la muestra dentro del sistema de lo que no debe ser. Digamos, es como ese que sigue estando, pero es el señalado o el excluido de esa manera. En cambio, en el caso de Patrick, del doctor, él de alguna manera dice: mire, justo traigo unas diapositivas encima, ¿entienden? Tenía todo armado, pero lo que él estaba mostrando era algo de lo que él tenía como experiencia. Entonces, de alguna manera, lo está trayendo desde un lugar de querer, querer él mostrar algo que él estaba haciendo.
Por supuesto que ya saben cuál es el precio, es decir, el precio es la exclusión, el precio es tratar de que esto no prospere de ninguna manera. Y eso es un poco lo que se juega desde ese lugar, digamos, de poder. En ese caso está ejercido, si quieren ustedes, por la ciencia médica, pero cómo esto está establecido de esta manera. A todo esto, bueno, lo tienen que convencer, ¿entienden? Ahí no era tan sencilla la cosa, era tener que convencerlo. Y también el doctor Edwards iba haciendo preguntas que me parecían muy interesantes, porque uno las preguntas las hace desde el conocimiento que tiene previo. Entonces él le decía, ¿cómo hacen para poner una bombilla para poder ver dónde va? Porque eso calienta los tejidos y va a traer un trastorno en los tejidos, le decía. Claro, ese es el pensamiento. Nosotros normalmente cuando vamos pensando algo lo pensamos en relación también a nuestra formación, a lo que nosotros fuimos recorriendo, y desde allí nos emergen ciertas preguntas desde, de alguna manera, la estructura, o desde donde estructuramos de alguna manera nuestro pensamiento. Y ahí me pareció muy interesante, pues le dije, no entra ninguna bombilla, son espejos simplemente, y esos espejos permiten reflejar de alguna manera lo que allí ocurre. Es decir, que lo creativo en este sentido, lo innovador que ya estaba viniendo a través de este estudio, tenía que ver también con hacerlo de una manera que no era la manera esperada. De alguna manera es como ese lugar, digamos, que se sale de la lógica que uno sigue de los pasos. Hay algo que se salta en ese sentido. Cuando escucha la propuesta, este hombre, la verdad, le resulta, al principio se resiste un poco, pero en poco tiempo, bueno, acepta esto en muy poco tiempo, y lo que permite es que pueda de alguna manera comenzar con el tema de la investigación. Bueno, ustedes de alguna manera vieron el lugar que le ofrecen, es decir, ese es el lugar que de alguna manera, vieron que ellos llegan al hospital y uno entra y dice, che, qué lindo hospital, mirá dónde vienen. Y dicen, no, está atrás, está atrás. Cuando llegan, ustedes se dan cuenta entonces cómo aquí nuevamente matriz poder, matriz agresión, el poder ahí ejercido en el sentido de dejar las condiciones mínimas para que no pueda haber un progreso en el sentido que no le conviene a cómo está estructurado el poder. Y acá cuando digo poder, pónganle el contenido que quieran, ¿entienden? No estoy diciendo es este o es el otro. Cuando digo ciencia médica, lo digo en aquel año, cuando ahora podemos mirar y decir, mirá todo el progreso que hubo y los aportes. Entonces, me parece interesante poder entonces mirar en ese momento, en esa estructura, en esa situación, cómo esto se estaba dando. De todos modos, como había allí un impulso muy grande, y ese impulso yo lo asocio, les digo, con la matriz agresión. Generalmente nosotros cuando vemos matriz agresión siempre no, justamente acá tenemos la otra cara. Casi siempre nosotros nos volcamos por el tema de la violencia. La agresión tiene dos vías de expresión. Una es la violencia. Pero hay otra, digamos, expresión de la matriz agresión, que es el realizar, el hacer, el encarar, el seguir adelante, el tener el empuje para. Entonces, no importa cuál es la visión que uno tenga, la que fuere, pero de alguna manera servía eso como estímulo, de alguna manera agresivo, en el mejor sentido del término, para poder seguir adelante con digamos, con condiciones, digamos, adversas, completamente adversas. Sin embargo, digamos que este médico, el doctor Patrick, ya tenía de alguna manera esa actitud como forma de ser de él. Ustedes saben que era después nos enteramos un poquito más adelante, voy un poco para adelante, nos enteramos luego que él era una persona que como ginecólogo realizaba abortos. Eso estaba autorizado, no es que los abortos era algo que eran clandestinos o cosa por el estilo, sino que estaban autorizados. Lo que pasa que
Y ahí la intervención de la matrona en el sentido de, como los otros no lo hacían, de alguna manera las mujeres quedaban expuestas muchas veces a situaciones que les podían costar la vida o perder el útero u otra. Entonces, de alguna manera también hay una transgresión en relación a lo establecido culturalmente, pero a la vez hay una mirada que él está teniendo sobre las mujeres. Y entonces está, de alguna manera, poniendo por delante la vida de esas mujeres, aún con toda la mirada hacia él por parte de los colegas que se negaban a hacerlo por una cuestión moral. Entonces todo esto se estaba dando a la vez, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ellos comienzan con toda con esta investigación y esto va teniendo efectos, digamos, en las relaciones. Yo creo que lo central en este caso es el de Jean, digamos. Si nosotros nos vamos mirando la historia de ella primero toma el lugar, el puesto, queriendo trabajar como enfermera. Ella le decía, mire que cuando se presenta, que tiene el agujero en la media, ¿se acuerda de esa imagen muy graciosa? Pero que muestran las cosas normales y humanas que nos ocurren, y quién no tiene un agujero, por lo menos en la media, ¿no? Es decir, en tantas situaciones que... Entonces creo que de alguna manera trae algo de lo humano, pero ella todavía ahí estaba como queriéndole presentar su recorrido como enfermera, digamos, ¿no? Y en los distintos lugares. Entonces él la toma en ese sentido, y ella al principio no conoce todo lo que está sucediendo, y es más, cuando van él manejando, creo, con Edwards, le dice, bueno, ¿sabés lo que vamos a hacer? Y lo que vamos a hacer es fertilización in vitro. Entonces, cuando ella escucha, ahí se conmociona, porque es algo que no estaba ni siquiera pensado por ella también. Sin embargo, ella adhiere, digamos, a poder realizar algo de esto. Claro, vamos un poco al perfil, ¿no? Nos va mostrando, la peli nos va mostrando el perfil de ella, y de repente aparece ella yendo con la mamá a la iglesia, ella asistiendo dentro de la iglesia con la mamá a la comida. Tenemos que tomar algo ahí en la relación. Si ustedes observan esa relación madre-hija, ahí van a ver un lugar de la matriz poder, cómo se ejerce, junto con la matriz agresión. Es interesante porque ustedes van a ver ahí que ella le dice, estás encorvada, fíjate que estás encorvada, no me acuerdo, le decía varias cosas a esa hija, donde había una descalificación, ahí, como uno puede decir, es un comentario, sí, pero tenemos que ir entendiendo el tenor del comentario y descubrir cuáles son las matrices que ahí están en juego. Entonces, ahí ustedes pueden ver la matriz poder, la matriz agresión en esa relación, y lo que aparece luego en una segunda escena, cuando ella vuelve a su casa después de estar haciendo este trabajo. Ya a esta altura el médico ya había ido a la televisión, ahí aparece él con el doctor Watson. Vieron que hay un doctor ahí con el cual él 2 veces se encuentra. Watson y Crick fueron los médicos que determinaron los componentes del ADN. Es decir, para entender que un Nobel le habían dado a Watson. Imagínense, iba a hablar con algo de la innovación y de hacer una intervención en este sentido, y de repente Watson le decía, yo temo de que los niños nazcan deformes, y en la segunda encuentro peor todavía, porque hace una comparación con Mengele. Es decir, ya de ahí es muy difícil el regreso, ¿entienden? Porque eran puntos muy complicados. Volviendo a Jean, hay una segunda escena aquí donde Jean va a la casa de alguna manera, pero ya a esta altura la madre ya sabía. Entonces aquí nuevamente ustedes empiezan a ver cómo se juega aquí nuevamente el poder, que en este caso sería religioso, pero también ese poder social, si ustedes quieren cultural, de lo establecido.
Entonces, cuando ella llega, dice, el vicario no quiere que vayas más a la iglesia. Dice, pero yo pertenezco a esta iglesia. Y ella le dice algo así como, sí, pero él es la voz de todos los feligreses, como diciendo, él está expresando la voluntad de todos. Con lo cual a la iglesia ya quedaba excluida, ¿no? Entonces ustedes ven ahí nuevamente matriz poder, matriz agresión, y la madre le dice esto de que el médico con el que ella estaba trabajando era un médico que realizaba abortos. Entonces ella ahí queda en parte impactada por esto, después lo consulta y es esa escena que yo les mencioné con la matrona después. Entonces le dice esto y le dice además la madre, como son estas frases muy comunes, le dice, esto es lo que Dios estipuló, si hubiese querido otra cosa, hubiese creado otra cosa como para... Y ella le dice, pero mamá, no existirían las gafas, porque es un avance también y eso hubiese permitido, pero claro, no es algo que lo hizo el hombre, y entonces aquí había algo en ese jugarse, digamos, entre la voluntad de Dios y visto desde la comunidad como alguien que quiere jugar a ser Dios, en el sentido de traer algo nuevo, algo diferente. Y vamos a decir algo, no es lo mismo, en la comparación no es lo mismo un avance en relación a gafas que un avance en relación a una inseminación artificial, porque aquí estamos hablando de la generación de vida. Lo digo de la manera más profunda realmente, pero bueno, socialmente y culturalmente, lo que nosotros vamos viendo entonces, como nosotros, seres humanos, estamos atravesados por la cultura. Es decir, para nosotros esto es natural. Digamos, es algo que se lo cuestionen, quiero decir, pero muchas cosas que consideramos naturales, en realidad son situaciones culturales de las que nosotros están naturalizadas. Entonces, de alguna manera, si hay algo, y aquí me parece interesante poder ver esto, porque trae esta película, nos trae esto de lo cultural muy claramente, para poder entender, y esto lo digo desde las constelaciones, cuando nosotros muchas veces en el trabajo vamos por la línea transgeneracional, es decir, vamos mirando tal vez el material que va emergiendo a través de las generaciones, y esto es un poco la mirada que viene de Hellinger, digamos, la mirada que tenemos a través de Bert Hellinger tiene que ver con una mirada donde los hechos que ocurrieron en las diferentes generaciones pueden tener un efecto luego a través de las generaciones. Para que esto sea posible, lo que tiene que suceder es algo que sucede, que son las matrices en el medio, es decir, esos hechos no son hechos aislados, son hechos relacionales. Son hechos sistémicos. Entonces, esos hechos sistémicos, luego esa forma de relación establecida a partir de lo que ocurrió, va a ir pasando a través de las generaciones. Y esa es la línea, digamos, hellingeriana, la línea de las constelaciones familiares, por decirlo así, que nosotros tomamos, digamos, en nuestra mirada, tomamos esto, lo que le vamos a sumar a nuestro trabajo, es la mirada de inconsciente transindividual. Es decir, el concepto de transindividualidad que yo le puse ahora a las constelaciones, que ya no la llamo individuales, sino que las llamo transindividuales, está en relación con esta integración de los dos elementos. Entonces, lo transindividual tiene que ver con un concepto que Hellinger describe muy claramente. Lo que pasa lo hace desde una mirada religiosa, porque él fue cura por 18, 19 años, entonces por supuesto que su mirada y su lenguaje y el entendimiento viene desde allí, y entonces él habla de alma familiar, y él dice que nosotros nacemos dentro del alma familiar. Ahora, el inconsciente transindividual es el mismo concepto, pero visto desde un lugar, en realidad quien plantea esto es Lacan, es decir, hablo del psicoanálisis, entonces, pero no para que entremos en el tema del psicoanálisis, sino poder entender cómo distintas miradas de distintos lugares confluyen
en una idea de que nosotros somos expresiones de la cultura. Estamos siendo, como diciéndole, nosotros estamos expresando algo como creencias establecidas, pero son establecidas previamente y establecidas de esta manera. Entonces me parece ahí interesante integrar aquí esto que se muestra tan claramente. Va a aparecer en la película de muchas maneras, a través del Estado que no provee, a través... Esperen, creo que tengo que volver allí, que no terminé algo ahí. Pero bueno, quería darles esta idea para que ustedes puedan situarse en cómo lo cultural y lo transgeneracional están integrados, están unidos, y que muchas veces en el trabajo de las constelaciones nosotros vamos por la vía transindividual, es decir, vamos viendo aquello cultural y social que nos condiciona. Cuando trabajamos con material del poder o material de guerras o distintos materiales que van apareciendo en las constelaciones. Retomo Yin. Volvemos ahora. Entonces la madre, de alguna manera, le dice: vas a tener que elegir. Si vos querés, si vas a seguir con ese trabajo, seguilo, pero no vengas más a casa. Vas a tener que elegir. ¿Qué matriz? Ya se la dijo ella. Vas a tener que elegir matriz elección. Ahora, lo que nosotros ahí podemos ver son dos cosas. La primera, la respuesta que tiene ella hacia la madre. Ella le dice: por lo que veo, vos ya elegiste. Es decir, en ese sentido, de alguna manera, la madre ya había tomado partido. Entonces, matriz elección, por un lado, a veces, para entender la matriz en general, podríamos tomarlo como quien elige, quién es el elegido, quién no es el elegido. Eso sería la generalidad de la matriz. Pero si nosotros lo vemos en este caso, es quién elige y qué elige. Y qué es aquello que no elige. Entonces, fíjense, en esa escena, ustedes van a estar viendo dos matrices. Una es la matriz elección, cómo se juega de uno y del otro lado, en los decires y en lo que iba a suceder luego, junto con otra matriz que es la matriz de poder. Ahí el poder se juega donde la madre le dice: si vos seguís con este trabajo, no venga más a casa. Le está diciendo claramente: estás excluida. Ustedes entienden, no lo dice en términos así, pero es la exclusión concreta en la cual ella intenta volver en algún momento, le golpea, le deja unos picles, qué sé yo, no sé qué, pero la madre no le abre. Entonces, ahí ustedes van a estar viendo, yo le sumo a la matriz poder, en este caso, también la matriz agresión. Yo creo que la agresión como violencia, para entender algo, para poder excluir. Y ustedes me pueden decir: pero Eduardo, exclusión es matriz pertenencia. Matriz, no estoy hablando del orden pertenencia, estoy hablando de las maneras que se relacionan dentro del campo relacional. Es decir, el orden es pertenencia. Si ustedes van a las matrices dentro del orden pertenencia, tienen la matriz elección, que forma parte de ese orden, tienen la matriz pertenencia, en la cual de alguna manera no es que esta hija no está vista, sino que esta hija está excluida. Pero para que eso sea posible, y para entender las dinámicas, cómo se juegan las matrices, tiene que estar otra matriz en juego, que es la matriz poder. Entonces, es a través del poder: soy tu madre, acá se hace lo que yo digo, vamos a ponerlo en una frase que no dijo, pero que de alguna manera, y si querés pertenecer vas a tener que renunciar a aquello. Y entonces ahí hay como un camino de alguna manera que bueno, pone un límite, y ustedes van viendo cómo se juegan esas matrices en esa escena, digamos, ¿no? Con lo cual ella queda excluida, pero hay algo más allí. Queda excluida, pero queda en silencio. Es decir, por ahí el biólogo en algún momento dice: ¿qué te pasa? No tengo ganas de hablar, sería la respuesta. Hay un momento que van a
digamos, están comiendo algo en un parador, la segunda vez cuando quieren poner, él quiere poner una moneda en la, no me acuerdo cómo se llama ese instrumento, que para escuchar música, y no funcionaba, pero ella no quería hablar. Y ahí me parece interesante para tomar esto del no decir. De alguna manera es algo íntimo y ella puede comunicarlo o no comunicarlo, por supuesto, no es que es en ese sentido, pero lo que ese no decir impedía algo de poder compartir y de poder elaborar. Es decir, ese no decir estaba asociado también como una exclusión en ese sentido. Entonces, esperen un minuto. Ahí está. Entonces, ahí aparece este lugar de la no expresión, de quedarse muchas veces con algo que si lo hubiese compartido, tal vez hubiese sido de una manera diferente, pero es la película, tiene que pasar esto, por supuesto. Casi podríamos decir que ese material era un material, yo no lo podría llamar exactamente así, pero si lo podemos entender, igual se lo digo, como se me ocurre, como un material en parte como traumático, porque ella es excluida, es sacada de su medio, ¿entienden? ¿No? Como algo que ella quiere realizar en la vida, algo en lo cual apuesta, le dice, mamá, me siento que por fin encontré mi camino, en algo que siento que estoy dando algo que es valioso. Cuando le dice todo esto a la madre, y al rato aparece la otra escena, que directamente, es decir, el precio que tiene que pagar es un precio muy alto. Y si ahora lo voy pensando también, vamos avanzando en la película, hay un momento de crisis. Ustedes se acuerdan que hay un momento donde de alguna manera se dan cuenta que la investigación no podía avanzar porque había algún elemento que tal vez esté contaminado. No sé si se acuerdan de algo de esto, de esa escena. Entonces ahí aparece una escena donde empiezan a buscar. Y empiezan a buscar y primero el médico le agarra el ataque y tira todo, y tira los líquidos, y dice, ¿qué estás haciendo? Pero a continuación ella empieza a hacer eso, y a tirar todos los líquidos, y a tirar todo, y ahí tiene que ver con el precio que se estaba pagando por estar haciendo una investigación de este calibre, digamos, ¿no? de este nivel, quiero decir. Con todo en contra, digamos, en todos los niveles de alguna manera había una contra, y si le agregamos una más, era el hecho de tener que viajar, no sé si eran 200 o 300 kilómetros cada día. Si ustedes lo piensan, es como un viaje 300, a Rosario, vamos a decir ahí, para entenderlo más o menos, a Rosario todos los días, ida y vuelta. Un biólogo que tiene familia, una mujer que ante esto quedan como tomados de alguna manera para esa función, porque no hay tiempo para otra cosa, en definitiva. Entonces ustedes fíjense cómo se va estructurando esto en el sentido de llegar a esa crisis. Y es en esa crisis que se suspende la investigación. En esa crisis se suspende la investigación y no se va a seguir adelante. Hasta aquí, digamos, tenemos una buena parte de la película. Llegamos a este punto en el cual este hombre, Edward, se iba a presentar como candidato, no me acuerdo a qué, a diputado, no sé qué, algo que por uno de los partidos de allí. Y el médico, el ginecólogo estaba cerca de su jubilación y tocaba el piano, digamos, hacía lo suyo y tocaba el piano, lo hacía bastante lindo ahí, así que, pero bueno, pero era esto, de alguna manera había quedado en stand-by todo esto. Díganme si es así. Yo me estoy acordando de una escena, pero no sé si es una idea falsa mía. Ustedes me pueden ayudar en esto. Ella se entera,
se entera que su madre está enferma. Es decir, creo que lo previo tenía que ver con esta enfermedad también de la madre. Dígame si es así, porque yo ahora me acuerdo de una escena donde ella está con la mamá llevándole en una silla de ruedas frente a un río, qué sé yo, que aparece el famoso novio, digamos, el compañero ahí de investigaciones, que le dice, si no te encariñás, podemos tener relaciones. Entonces, de alguna manera había ya un límite en ella, y ese límite tenía que ver también con otro, yo no lo quiero llamar secreto, porque en realidad es algo íntimo, y uno comparte estas cosas o no. Es distinto cuando hay un secreto digamos, que compromete a otros, pero de alguna manera esto la comprometía a ella de tal manera que ella de alguna manera no acepta el casamiento. Vamos a tomar, voy tomando algunas escenas, ¿no? No acepta el casamiento porque ella tiene una endometriosis, y era una endometriosis por lo que después dice el doctor Patrick, que era importante, con lo cual ella no podía quedar embarazada. Entonces, lo que aquí de alguna manera estaba en juego era algo que también está establecido culturalmente, y tiene que ver con que, bueno, él creo que le dice, y podríamos tener 2 hijos, no sé si esto me lo estoy imaginando o me lo acuerdo, pero no importa, lo aporto y lo podemos jugar, si no estaba ahí. Pero ella directamente le dice, no puedo aceptar esto porque de alguna manera culturalmente está establecido que la mujer está para reproducir, es decir, es como eso está lo establecido y no puede haber otras variantes, en definitiva. Entonces aquí había algo de esto en juego, que ahora voy, María, ahí que vi levantaste la mano. Entonces estaba algo en juego en relación a esa renuncia de alguna manera de no casamiento. Y si ustedes, ahora vuelvo a la escena donde está ella con la mamá llevándola porque la mamá estaba enferma, ahí es cuando se entera que la mamá está enferma, ella renuncia al proyecto. Y ahí se hace un stand-by que, bueno, no se sabía si iba a seguir o no iba a seguir. Nosotros sabíamos que se iba a seguir, pero como estaba dada la película, eso estaba dándose. Y entonces ella se encuentra con ese hombre que está viniendo con una criatura en un carrito, en un Moisés, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Bueno, el carrito de los chicos, ustedes saben, de los bebés. Y entonces la está trayendo y primero quiere salir corriendo, quiere agarrar para el otro lado, la madre dice quédate, qué sé yo, y entonces él le presenta a su hija. Pero ese presentarle a la hija era también traer algo de su imposibilidad, de alguna manera de poder aceptar algo de esto. Yo creo que ella lo hace a posteriori cuando le pide al médico que la revise. Es decir, hasta ahí estaba como en algo de manera retraída en ella misma y sin comentarlo, pero bueno, creo que en ese momento que ella llega ahí a lo de Patrick, le dice revíseme, pero que no venga la matrona, aunque la conozca, no quiero que esté acá. En la revisación ahí me parece un paso adelante en el sentido de ya previo estaba, porque el médico un poco la cruzó, como se dice ahora, para que pueda expresar algo de lo que le estaba pasando, ¿no? Esto como entender un poco lo que sucedía, y si ustedes asocian un poquito y van a la escena, la madre muere y la matrona y el doctor Patrick van a la iglesia, y ella dice, me odiaban, me odian, no me odiaban, me odian por lo que hago, porque es como... Entonces ustedes ahí van viendo cómo estas matrices están en juego, cómo ella ocupa el lugar de la transgresora, cómo ella está ubicada en el lugar de la excluida, cómo esto se da socialmente, cómo esto se da luego cuando tienen que enfrentar, digo la palabra enfrentar porque era la sensación que daba, a ese comité médico, donde se buscaban distintas argumentaciones para descalificar la investigación y que no siga adelante. Es decir, que ellos poder desecharla directamente, no autorizarla o no
no avalarla, digamos, como para que tengan recursos para poder esto encararlo. Entonces me parece interesante poder ir mirando todos estos elementos que se van dando. Yo quiero sumarles algo que me pareció muy interesante y es el Club del Óvulo. Ustedes que lo vieron ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, me parece interesante lo del Club del Óvulo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con un grupo de personas que le está pasando lo mismo. Ahora me acuerdo que en la escena, cuando están con el comité médico, esos 3 médicos, cuando están con el comité médico, lo que le dicen, la cantidad de mujeres es insignificante que padece de esto, ¿no? Como no dándole lugar, es decir, que era un tema de cantidad en todo caso. Después vemos la cantidad de transferencias embrionarias que se hicieron, pero en ese momento era como decir, son algunas, y están como desperdigadas, como que no había un criterio todavía en algo de lo... no estaba todavía tan humanizado. Me sale esa palabra. Es como algo que le dice una de las mujeres que es la que está para que le tienen que obtener óvulos y entonces le dan la inyección. Esta mujer le dice, yo siento que vos me tratás, no lo dijo así, pero como a las ratas, en el sentido de que todavía no estaba humanizado, no estaba la empatía de entender el proceso. Yo creo que Jean no tenía esta empatía al principio, por decirlo así, porque también ella padecía de algo semejante, con lo cual ella de alguna manera era la manera de preservarse. Es como cuando decimos en las constelaciones, es mi manera de seguir adelante, y hay un no sentir, pero ese no sentir nos protege de algo, entre comillas, ¿no? Realmente lo que sucede es que no nos permite la conexión, ¿no? Después estos patrones de desconexión se llevan a otras áreas. Pero me parece interesante ahí el Club del Óvulo. Me parece muy interesante para entender que cuando se lo nombra, digamos, que entre ellas dice, bueno, decidimos este nombre, de alguna manera se arma algo del compartir cierto tipo de situaciones, miedos, dolores, frustraciones, etcétera, etcétera. Y poderlo hacer como formando parte, como les dije recién, de una comunidad. Esto ahí transforma el trabajo e integra también a las mujeres como parte donde ellas dicen, y esto ustedes vieron que los médicos, el médico le decía, y la posibilidad de embarazo es casi nula. Vieron que le va diciendo, es decir, no es que con esto usted va a quedar embarazada, le estoy prometiendo, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario. Pero ahí había una lectura que lo encarna una de las mujeres que dice, sí, pero aunque yo no pueda quedar, esto probablemente sirva para que otras mujeres puedan quedar embarazadas, ¿no? De alguna manera en esa frase estaba el sentido de quién sí, de quién no, y de alguna manera ahí hay también un planteo que ahí cuando el médico le plantea a Jean cuál era su tema, él le cuenta su tema, su trauma, el médico. Y entonces él cuenta que era médico y que lo mandaron al ejército naval y que bombardearon el barco y que él tuvo que estar en un bote decidiendo como médico quién vivía y quién no vivía. El precio es altísimo y eso es trauma por donde lo miren. Entonces, de alguna manera ahí hay algo que me parece que también se abre en él y de alguna manera hay algo que va sucediendo también con esa integración. Si ustedes piensan al principio, hay un juego que la mujer de Edwards, el biólogo, le dice, vos me decís a mí, o hablás de las ratas, y cuando de alguna manera Jean también lo menciona, dice, ven, ella usa la palabra de la misma manera, como algo disociado o excluido, como algo que está distante. Y creo que lo que fue pasando en toda la película fue que
Cada uno pudo contactarse con su limitación y poder ir viendo a ese otro ser humano. Me viene tanto material. María, vos querías decir algo, porque si no te voy a dejar con la palabra en la boca. Lo digo rapidito. Dale. ¿Se escucha? Perfecto. Hay un acto de amor que no nos puede pasar por arriba. Cuando la madre enferma y en un momento están las dos, a ver si lo recuerdo bien, la madre le dice, la única cosa en la que no puedes ver el fracaso es en tus hijos, porque siempre son hermosos. Y las dos se dicen te quiero. Eso Total. creo que es como un bálsamo para Sí. toda la película, porque es una reconexión entre el secreto de la mamá, el secreto de la hija y el afán del amor. Nada más, no digo nada más. Listo. Muchas gracias, María. Gracias por el aporte. Ahí te veo, Laura. Sí, rápidamente, gracias, doctor. Es exactamente más o menos lo que comentó María. Para mí, la madre cuando enferma ya, bueno, cuando la lleva en la silla de ruedas, ella empieza a ver a su hija, ¿no? Que ve que había tenido un novio o una pareja y realmente sí quería a la hija, como el deseo de la madre o el deseo de la sociedad y de todo, de tener una familia y tener hijos, pero ella estaba bien consciente que no lo podía tener por como de su situación y lo había padecido y pagado el precio. Y la mamá lo desconocía. Cuando ella le dice, le cuenta ya la realidad, su mamá se queda como es cuando yo veo como que la mira y ya cuando ella ya está, que la acuesta en la cama, y es precisamente las palabras que pronunció María, y yo veo como que le abre la puerta, le da el permiso, le da su bendición primero como que ya te veo, ¿no? Ahora sí, y tienes el permiso como de hacer tu vida, de seguir adelante, de tener éxito y en lo que realmente ella quería, que era esta investigación, no en lo estipulado socialmente. Gracias, Laura. Esa es. Gracias. Voy a tomar el comentario de ambas. Voy a tomar un elemento del comentario de ambas. Si nosotros lo miramos de manera aislada y como si dijera por secciones, la madre le dice más o menos que en lo que, ¿cómo era? No me acuerdo exacta la frase, pero que muchas cosas había fracasado, pero que los hijos de alguna manera, o el tener hijos, de alguna manera para ella era esto que significaba que valió la pena, que esto valió la pena de toda su vida, ¿no? Sí. Aunque no fue dicho exacto así, pero vamos a tomar una segunda parte, y es que ella no podía quedar embarazada. Vamos a tomar esto, pero ahora les doy una vuelta más al material, porque si lo dejamos ahí te decimos, ¿para qué le está diciendo? Justo la hija no puede quedar, y uno dice a través de tus hijos. Entonces, lo que sí nosotros podemos ver allí es que hay una manera de compensar en la vida. Compensar no es la palabra, sino realizar y realizarse a través de una actividad. En realidad lo que ella estaba dando a la vida era esa colaboración para que tantos seres pudieran, bueno, después lo que sucedió con lo que fue inseminación artificial y lo que fue la transferencia embrionaria. Es decir, que la realización no pasa exclusivamente por el tener hijos. Hay muchas maneras de poder expresarlas y no tiene que ser un experimento o una investigación que dé vuelta al mundo o cosas por el estilo. A veces lo más sencillo que puede ser dar un plato de comida o poder colaborar con alguien o lo que fuere, no tengo idea, o la actividad que desarrollen. Entonces, Perdón, agrego, estamos haciendo posible lo imposible. ¿qué Es una cosa? de las frases de la película. Ah, Estamos haciendo posible lo imposible. Es eso. bien, bien, bien. Eh, es impresionante porque yo veo que está Monia y Diana, todas para preguntar ahí, y las escucho. Moni.
Brevemente. Cortito, cortito. Lo que pensaba, digo, cómo los va alcanzando a todos la comunidad de destinos, ¿no? A estas mujeres del Club del Óvulo, a ella, Jim, que no puede tener hijos, a Patrick, que era un médico, como usted decía antes, que en algún momento tuvo que decidir quién vivía y quién moría, y cuya práctica además mayormente era la de abortos, como compensar de alguna manera trayendo ahora a los que tenían que venir. Y Edward, que tenía una familia grande y que sabía también por el dolor que pasaban esas mujeres que no podían ser madres, ¿no? Entonces, simplemente eso, esos transgresores se terminan convirtiendo en benefactores para toda la humanidad. Bien, muchas gracias, Moni. Por favor. Diana, Sí, rapidísimo, sí, tengo dos cosas, que justamente lo de la endometriosis de Jane es la que impulsa que ella no cree solo un bebé, pero miles a través de su sí, acción y la resiliencia. Y la otra cosa de el simbolismo que tiene que ella hace un bebé con Bob, porque cuando van a la clínica y dicen, está embarazada, no, a otra persona, en realidad ella está, claro, ella está creando este bebé con Bob, o sea, ella crea este bebé, o sea, para ellos fue como tener un hijo ellos. Y aunque ella se va a totalmente. llorar al baño, cuando ve esto, ella está creando miles de seres humanos a través de ella no poder, esta resiliencia que tiene, que es la impulsora, que seguro que es una matriz, pero quería traerlo a colación, me parece que es un simbolismo muy importante. Totalmente, totalmente, y ahí se ve estas matrices, estas mismas matrices, matriz de poder, matriz de agresión, cuando se juegan de una manera funcional. Es decir, nosotros pensamos las matrices rápidamente desde lo disfuncional y vamos viendo dónde se presentan de esta manera. Pero nosotros, justamente lo que va mostrando esto que acabas de comentar, que tiene que ver con cómo estas matrices también se juegan a la vez de manera funcional, teniendo luego la dirección de lo que se fue obteniendo, por decirlo así. Viviana. ¿Qué tal? Yo quería, también me llamó la atención en contraposición a la familia de Jane, que esta mamá tan excluidora, digamos, las familias de cada uno de los médicos, ¿no? La incondicionalidad en el apoyo. Total, Bien, me parece un total, contraste muy interesante. totalmente, y de maneras muy diferentes. A mí, Sí, en el sentido, por lo menos en la familia de Edward, no de Edward es el biólogo, del médico, la Patrick, mujer tiene un lugar muy de compañera, pero total, también matriz de quien acompaña y contiene. Tenía algo sí. muy amoroso en ese juego de acompañar al otro con sus características, con sus formas, como es, y había algo muy amoroso en ese sentido. Desde ya que sí, lo tomo. Miren, es como si le dijera, tenemos otra mitad más para esto, pero yo les quiero dar algunos títulos, por lo menos, como que queden como preguntas para ustedes, porque lo interesante es que cuando se crea, por ejemplo, una nueva técnica, vamos a tomar esto, que es la fertilización in vitro, como estaba planteada. En realidad, a partir de ese momento, cuando empieza a suceder esto, ahora hay mujeres que pueden quedar y mujeres que no pueden quedar. En el futuro va a haber bancos de óvulos, va a haber bancos de embriones. Entonces, algo que sucede empieza ahora y que se empieza a tener cuerpo y se está realizando, empieza a tener un efecto en los seres que van transitando esto. Por ejemplo, cuando le colocaban el embrión y no prendía ese embrión. Entonces también podemos pensar algo que hasta ese momento no existía directamente, no estaba en el registro, cómo ahora podía elaborarse un duelo cuando ese embrión no prosperaba o tal vez esa mujer que dice, ya cumplí 36, soy mayor. ¿Se acuerdan esa que dice, ya no voy a poder entrar en la investigación? Para plantearles que una vez que se instala, por ejemplo, una práctica, la que fuere, y más este tipo de práctica que tiene un impacto muy profundo porque tiene que ver con la creación de vida, de seres,
Cómo ahora, si nosotros vamos analizando, esa sería como si dijera parte 2, y entonces podríamos ir viendo todas las situaciones diferentes de esas mujeres, pero no solo de esas mujeres, sino todas las mujeres que nosotros conocemos y que han pasado por ese tipo de situaciones o han hecho todos los intentos, o bueno, y ustedes me entienden, y que en algunos ha sucedido, en otros no. ¿Qué sucede con esos embriones? Como para poder entender qué lugar le damos a esto. Y no quiero avanzar, porque si avanzo, le doy títulos, podríamos entrar en lo que es alquiler de vientres, bueno, y así podemos ir viendo todo lo que fue sucediendo a partir de allí, y que en definitiva se crea una realidad a partir de lo que está sucediendo, de esta creación, de lo que se fue dando, y cómo esto también tiene un efecto y cómo hay que observarlo para poder acompañar en esos procesos. Entonces me parece interesante que también podamos tener esta visión para poder ver qué de ello es traumático, cómo quedó, por qué. No que esas situaciones son traumáticas, lo traumático es cómo se vivencia en definitiva la situación de trauma, y entonces poder ir teniendo en cuenta todo este tipo de situaciones como para integrar y ampliar nuestra mirada en nuestro trabajo, en este trabajo que son las constelaciones. Bien, bueno, querido grupo, hemos trabajado hoy y bueno, quisiera que se queden con preguntas, con dudas, con lo que fuere que les permita simplemente preguntarse, ver, conocer, entender, ver las matrices en lo cotidiano, cómo se dan en esto, y la idea es tal vez de aquí en enero o en febrero, por ahí los 2 meses, no lo sé, que nos podamos encontrar a través de otra película y que podamos ver algo de estas matrices, de lo que está en juego. Les mando un abrazo muy grande y bueno, quedamos en contacto. Hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a ustedes.